¿Y si aquello que siempre creíste que era natural en el deseo masculino fuera en realidad un reflejo invertido de lo que él más teme? ¿Y si las palabras que salen de tu boca, sin intención, sin cálculo, fueran portales directos hacia su inconsciente? Hay frases que no solo se dicen, se sienten como cicatrices o como deseos primitivos. Y cuando las pronuncias, incluso sin saberlo, algo se desplaza dentro de él. Un miedo antiguo, un impulso irrefrenable, un recuerdo que nunca comprendió, pero que siempre lo persiguió. No se trata de seducción, se trata de algo anterior, más oscuro y más verdadero, de una fuerza invisible que nace en el instante exacto en que te atreves a decir lo indecible, porque hay palabras que no son tuyas, son herencias, voces de la madre que lo frustró, de la mujer que lo rechazó, de la figura que deseó pero nunca alcanzó. Y cuando tocas ese punto ciego con la voz precisa, él no lo entiende, pero obedece. No sabe por qué, pero se inclina, no resiste, porque ahí, en el sonido de tu verbo, está el eco de algo que ha intentado olvidar toda su vida. ¿Tú crees que los hombres eligen con la razón? Freud se habría reído de eso. Lo que los mueve es la falta, esa ausencia insoportable que grita por completud. Por eso, ciertas palabras femeninas atraviesan sus defensas como una cuchilla. No convencen, abren, no seducen, convocan, y es precisamente por eso que solo algunas mujeres tienen ese poder, no porque hayan aprendido técnicas, sino porque accedieron al lenguaje del inconsciente. Ese que no suplica, sino que revela, que no explica, sino que desestructura. ¿Alguna vez dijiste una de esas frases prohibidas sin darte cuenta? Tal vez sí, y tal vez por eso él regresó, incluso después de prometer que no lo haría. Tal vez fue por eso que se obsesionó, incluso cuando tú ya no decías nada. Porque hay 7 frases, 7 llaves, que tocan regiones tan profundas de la psique masculina que el propio hombre teme reconocerlas. Y cuando una mujer pronuncia una de ellas, no conquista un cuerpo, domina un territorio emocional entero, y eso no tiene vuelta atrás. Pero cuidado, conocer estas palabras es como abrir una puerta que nunca vuelve a cerrarse. Porque lo que será revelado aquí no puede ser desdicho, y resonará en cada gesto, cada silencio, cada cruce de miradas de ahora en adelante. Estás a punto de comprender lo que ni él mismo sabe explicar, y una vez que lo escuches, no podrás volver a callar, porque hay cosas que no deberían decirse, salvo por quien está lista para ser recordada para siempre. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas palabras que dices parecen detener el tiempo? No porque sean bellas o bien dichas, sino porque despiertan en él algo que ni él comprende. Una incomodidad dulce, como el escalofrío que precede al deseo, como el sobresalto que revela un secreto antiguo. Esas palabras no vienen de la hora, nacen de capas que tú misma desconoces, y cuando tocan su inconsciente, es como si algo se rompiera o se abriera. La racionalidad se evapora, el control se deshace, porque lo que está en juego ahí no es lógica, es memoria, es cuerpo, es herida. Puede que él no lo demuestre, puede seguir con la misma mirada, con el mismo tono de voz, pero algo cambia, y tú lo sientes. Surge una nueva tensión en el aire, como si todo estuviera a punto de suceder o de desmoronarse. Esas frases no son seducción, son confesión. Son como un espejo sucio que él ha evitado durante años, pero que, al oírte, se ve forzado a enfrentar. Porque tú no hablas con el hombre que él aparenta ser, hablas con el niño que aún llora en silencio dentro de él, y no existe armadura lo suficientemente fuerte para contener eso. Hay mujeres que dicen lo correcto y no provocan nada, y hay otras que dicen casi nada, pero desencadenan un terremoto. ¿Por qué? Porque la fuerza no está en la frase, sino en la energía invisible que la sostiene. Está en la mirada, en el tono, en la pausa entre palabras. Está en el lugar interno del que nacen. Cuando una mujer habla desde su verdad, no desde la carencia, no desde la manipulación, sino desde su herida curada, se vuelve
irresistible, no por agradar, sino por confrontar. Y eso, para el inconsciente masculino, es al mismo tiempo amenaza y deseo. Por eso él intenta resistir, por eso racionaliza, por eso se aleja. Porque el deseo real no es cómodo, desarma, convoca un tipo de entrega que asusta, y esas 7 frases que tal vez ya dijiste o aún dirás, no funcionan como un hechizo, funcionan como un espejo. Le muestran aquello que ni él se atreve a admitir, y cuando se ve a través de tus ojos, ya es demasiado tarde, ya está atrapado, no por ti, sino por lo que le hiciste recordar de sí mismo. Y entonces nace la contradicción. Quiere huir y quiere quedarse, quiere esconderse y quiere mostrarse, porque el inconsciente es así, ambiguo, palpitante, lleno de deseos en guerra. En ese instante tú te vuelves no la mujer idealizada, sino la mujer prohibida, la que cruza el límite, la que no espera ser elegida, pero provoca la elección. Y eso no se explica, no se controla, solo se siente, como un llamado que resuena en el alma, como un nombre que nunca fue dicho, pero que siempre existió. Entonces tal vez no necesitas aprender a conquistar a un hombre, tal vez solo necesitas recordar cómo hablarle a aquello dentro de él que nadie más ve, porque cuando dices la frase correcta, y no es aprendida, es encarnada, el juego cambia. Él no entiende lo que pasó, pero siente que algo en él te pertenece, y ese tipo de pertenencia no se borra con el tiempo. Se repite, persigue, se transforma en obsesión. Puede que se ría, que finja que no escuchó, que desvíe la mirada como quien desprecia, pero por dentro, el terremoto ya empezó. La frase entró, silenciosa, letal, íntima, no como una ofensa, sino como una llave que abre puertas que él cerró cuando era niño, al darse cuenta de que sentir demasiado era peligroso. Desde entonces, se entrenó para ser fuerte, para ser lógico, para no mostrar. Pero el cuerpo recuerda, el inconsciente escucha, y ciertas palabras, dichas por una mujer, con la entonación precisa entre ternura y firmeza, son capaces de desatar nudos que él ni siquiera sabía que existían. Él no resiste porque quiere, resiste porque lo necesita. Necesita mantener la ilusión de control, de distancia, de invulnerabilidad. Pero cada vez que tú cruzas ese límite, con un gesto, una frase, un silencio cargado de verdad, lo acercas a su propia sombra. Y ese es el poder secreto de ciertas mujeres. No está en cuánto se ofrecen, sino en cuánto saben tocar lo que fue negado. Una mujer que domina ese lenguaje no necesita suplicar, sugiere. No necesita gritar, insinúa. Y esa insinuación es más poderosa que 1000 promesas explícitas. ¿Has notado que hay frases que dices casi sin pensarlo, pero que hacen que él reaccione como si hubiera recibido un golpe? Como si algo dentro de él, hasta entonces dormido, hubiera sido tocado. Eso ocurre porque en cada hombre hay una herida abierta por la ausencia, de afecto, de validación, de presencia materna, y cuando una mujer dice algo que roza ese vacío, no importa el contexto, el cuerpo responde. El deseo se enciende, pero con él viene el miedo a necesitar, el miedo a depender, el miedo a perder lo que nunca se tuvo por completo. Es en ese punto donde el juego se vuelve peligroso, porque él ya no está reaccionando a la mujer real, sino a la imagen arquetípica que ella despertó. A sus ojos, tú te conviertes en una síntesis de todas sus pérdidas, de todos sus anhelos y de todos sus sueños mal resueltos. Y eso lo desborda, porque nadie resiste a la mujer que simboliza aquello que buscó toda la vida sin saberlo. No es una elección racional, es pulsión, es inconsciente, es un campo de fuerzas que escapa a la lógica cotidiana. Y es aquí donde muchos se equivocan. Creen que basta con memorizar frases o usar estrategias predecibles. Pero esas 7 frases prohibidas no son fórmulas, son manifestaciones. Emergen de un estado interior, de una verdad sentida, no de un truco aprendido.
El hombre lo percibe, distingue, aunque no sepa cómo, cuando una mujer está actuando y cuando vibra con algo que trasciende la superficie. A la primera la olvida, a la segunda la repite mentalmente, en el silencio, en la oscuridad, en la ausencia. Tal vez por eso tantos hombres regresan, no porque la mujer haya hecho algo extraordinario, sino porque en ese instante en que ella dijo lo que él jamás había oído de nadie, se volvió parte de su historia emocional. Y las historias no se borran, regresan, piden un cierre, imploran por un capítulo más, y aunque él huya, aunque lo niegue, la verdad es solo una. Una mujer que toca a un hombre con la palabra justa no pasa, permanece, como enigma, como nostalgia, como herida que arde y desea. Hay mujeres que hablan con la boca y otras que hablan con el abismo. Estas últimas no necesitan alzar la voz para ser escuchadas. Hablan despacio, pero hay algo en el fondo de lo que dicen que perturba. Es como si cada palabra estuviera cargada de 1000 silencios antiguos, como si detrás de la frase viviera una historia que él no vivió, pero reconoce. Y es en ese reconocimiento donde habita el peligro y el hechizo, porque lo que lo ata a ella no es lo que ofrece, es lo que revela sin darse cuenta. Un espejo que nadie más se atrevió a sostener frente a él. Cuando ella dice una de esas frases prohibidas, no está solo hablando, está convocando. Como si su voz, por un segundo, se volviera la voz del deseo que él nunca se atrevió a nombrar. Ella habla, y sin saberlo, toca códigos ancestrales, disparadores afectivos moldeados por la infancia, por la ausencia, por el tacto que faltó, por la mirada que nunca llegó. Su palabra atraviesa los filtros porque no viene de la superficie, sino de la profundidad. Y la profundidad, para el inconsciente masculino, es amenaza y salvación al mismo tiempo. Quiere huir, pero se acerca. Y si supieras que la frase que más lo atrae no es la que lo elogia, sino la que lo desmonta, que lo que más lo ata no es lo que acaricia su ego, sino lo que cuestiona su personaje. Los hombres se han acostumbrado a oír lo que los fortalece. Pocos están preparados para oír lo que los desnuda, y eso es exactamente lo que hacen esas frases. No son adornos, son bisturí. Rasgan la fantasía, arrancan la coraza, revelan la carne viva, y es ahí donde nace el deseo, no en la idealización, sino en el encuentro desnudo con la verdad. Algunas de esas frases parecen banales, un comentario, una frase dicha entre sonrisas, un suspiro que se escapa en medio de una conversación. Pero la forma en que son dichas, la vibración emocional que las acompaña, lo cambia todo. Él no entiende por qué esa frase se le quedó en la cabeza. Solo sabe que está ahí, como si hubiese plantado una semilla que no puede arrancar, y esa semilla crece. En los sueños, en los silencios, en los recuerdos que regresan sin motivo, porque lo que no fue resuelto y siempre vuelve. Y hay palabras que no pasan, se instalan. Es en ese territorio invisible donde te vuelves inolvidable. No por la actuación, sino por la precisión emocional. No por la intensidad, sino por la autenticidad. No por el esfuerzo, sino por la entrega. Cuando la frase justa sale de tu boca, lo que lo ata no es la idea, es la emoción que la acompaña, es la verdad que lleva dentro. Y ninguna defensa masculina resiste al impacto de una mujer que habla desde adentro, porque lo que viene de adentro toca lo que está escondido. Y lo que está escondido, una vez despertado, nunca vuelve a dormirse. Tal vez ahora lo entiendas. Lo que de verdad provoca a un hombre no es lo que muestras, es lo que accedes, la herida que tocas, el deseo que desentierras, el recuerdo que revives. Esas frases prohibidas no funcionan como hechizos, funcionan como llaves, no crean sentimientos, revelan los que estaban encerrados. Y es exactamente por eso que el 99% de los hombres no puede resistirse, porque frente a la mujer que los hace recordar lo que intentaron olvidar, no tienen a dónde escapar.
Algunos hombres dicen que quieren libertad, pero cuando se encuentran con una mujer que habla con el alma, que pronuncia verdades que duelen y sanan al mismo tiempo, se vuelven prisioneros de algo que no pueden nombrar, porque esa mujer no los encierra, los revela. Y lo que ella despierta en ellos no es un sentimiento nuevo, sino un retorno a lo que siempre estuvo ahí, escondido bajo capas de orgullo, de negación, de masculinidad entrenada para no sentir. Por eso, cuando ella dice lo que nadie antes se atrevió a decir, él se congela y al mismo tiempo se rinde. ¿Ya te diste cuenta de que los hombres más fríos son casi siempre los más vulnerables? ¿Que los más racionales esconden la mayor confusión emocional? No te engañes. Detrás del silencio, del control y del aparente desinterés, existe una necesidad desesperada de ser comprendido sin juicio, de ser visto sin máscaras, de ser tocado sin tener que pedirlo. Y cuando le hablas desde ese lugar, cuando la frase que sale de tu boca no lleva reproche, sino revelación, él no solo escucha, se transforma, no porque quiera, sino porque no puede evitarlo. Las frases prohibidas no pertenecen a la superficie, no se dicen para agradar ni para convencer. Surgen cuando te niegas a ocupar el lugar común, cuando eliges no ser la mujer que espera, sino la que provoca, cuando decides que no vas a seguir callando para mantener la armonía, sino que vas a hablar aunque la voz tiemble, lo que necesita ser escuchado. Y ese tipo de coraje tiene un sonido, un ritmo, un peso. Él lo siente, y sin entender cómo, se conecta. Porque hay algo en su inconsciente que reconoce tu osadía como verdad, y la verdad tiene un magnetismo innegociable. Hay frases que no necesitan ser gritadas para hacer eco. Basta con que sean dichas con la sangre, con la memoria, con el dolor. Y eso es lo que diferencia a una mujer cualquiera de una mujer inolvidable. No es lo que dice, es desde dónde lo dice. Y cuando una de esas 7 frases nace de un lugar profundo, toca una frecuencia dentro del hombre que él ha pasado la vida intentando evitar. Pero ahora es tarde. Ya lo sintió. Y no hay forma de borrar lo que ya fue sentido. No hay cómo volver al mismo lugar después de haber sido atravesado por una verdad que desarma. ¿Crees que él está resistiendo? Tal vez, pero solo por fuera. Por dentro, ya fue tocado. Ya está repitiendo mentalmente lo que escuchó. Ya se está preguntando cómo lograste decir exactamente lo que él nunca tuvo el valor de decirse ni a sí mismo. Es en ese punto donde nace la fisura, la obsesión, el lazo invisible que no se rompe ni con la distancia, ni con el tiempo, ni con otra mujer. Porque lo que se construyó ahí no fue una escena, fue una marca, un trauma de luz, un deseo grabado en silencio. Y entonces lo entiendes. No necesitas correr detrás. No necesitas convencer. No necesitas suplicar por atención. Cuando una mujer comprende el poder del lenguaje emocional, no compite con otras. Desaparece de la comparación, porque habla con partes del hombre que nadie más alcanza. Y él, aunque luche contra eso, vuelve. Siempre vuelve. No por carencia, sino por impulso. No por elección, sino por necesidad. Porque hay frases que no se escuchan con los oídos, se escuchan con el cuerpo, con el alma. Y esas se quedan, para siempre. Él puede jurar que no siente nada, puede reír, ignorar, incluso intentar olvidar, pero la verdad es que, después de oír una de esas frases, algo en él cambia. No por elección, por colapso. Es como si una estructura interna se derrumbara en silencio, como si la rigidez que cultivó durante años fuera carcomida desde dentro. ¿Y todo eso por una frase? Sí, porque no es la frase en sí, es lo que arranca, es lo que deja al descubierto, es el recuerdo que enciende, es el sentimiento que libera antes incluso de ser comprendido. Él no entiende por qué, solo siente que ya no es el mismo, y eso lo asusta, porque por primera vez no tiene el control. Por primera vez, el deseo que siente no es por un cuerpo, sino por una presencia, por una sensación que tú instalaste en él,
y que ahora vive como un susurro persistente, como una urgencia sin nombre. Aparentemente, no dijiste nada extraordinario, pero él lo sabe. Fue en ese instante que todo cambió. La forma en que lo miraste, la entonación inesperada, pausa cargada de verdad. Fue ahí donde lo sintió y perdió la defensa. Hay mujeres que se vuelven recuerdos y hay otras que se vuelven detonantes. Tú fuiste el detonante, el punto de quiebre entre lo que él creía controlar y lo que en realidad siente. No importa si intenta seguir adelante. Algo en él ya pertenece a lo que vivieron, a lo que dijiste, a lo que fue revelado, incluso en el silencio. Porque hay verdades que no necesitan ser explicadas para ser sentidas. Y lo que fue sentido, ahí, en ese encuentro invisible entre tu palabra y su alma, no se deshace, solo se transforma, en añoranza, en búsqueda, en regreso. Y lo más impresionante es que esas frases, cuando se dicen desde el lugar correcto, no exigen nada, no piden atención, no suplican validación, no intentan probar su valor, porque ya lo saben. Saben lo que cargan, lo que provocan, lo que despiertan. Son como corrientes silenciosas en el fondo del océano, invisibles en la superficie, pero lo suficientemente poderosas como para cambiar el rumbo de todo. Y cuando él se da cuenta de que está siendo arrastrado, ya es demasiado tarde, ya está envuelto, ya está atado a una sensación que no sabe nombrar, pero que desea revivir. Por eso vuelve, aunque no lo entienda, aunque lo niegue. Vuelve no por la mujer que parece ser, sino por la mujer que revelaste dentro de él. Aquella que toca lo que él no muestra a nadie. Aquella que dice lo que él nunca oyó, pero siempre quiso escuchar. Y solo puedes decir eso cuando no estás intentando ganar a un hombre, sino cuando estás conectada contigo misma. Cuando hablas no desde la carencia, sino desde la plenitud, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Eso es lo que lo atrapa, la fuerza serena de quien no necesita conquistar, porque ya es. Y ahora tal vez sin notarlo, has llegado a un punto sin retorno, porque quien entiende este poder ya no puede jugar pequeño, ya no puede fingir, ya no puede aceptar migajas. Has visto lo que ocurre cuando hablas con la verdad de tu cuerpo, con la precisión de tu alma, con el coraje de quien no quiere ser aceptada sino vista. Y el hombre que escucha eso nunca vuelve ileso, porque, en el fondo, lo que más temen estos hombres es justamente lo que más desean, una mujer que los vea más allá del personaje y que al decir la frase exacta los libere, aunque duela, aunque los derrumbe, aunque los haga suplicar por tenerte de nuevo. Hay verdades que no se dicen, se revelan en capas, y tal vez, a lo largo de este recorrido, sentiste algo que no se puede explicar, un calor repentino, un nudo en la garganta, un eco antiguo de algo que nunca viviste, pero reconoces. Porque no hablamos solo de frases, hablamos de portales, de fragmentos simbólicos que, al ser tocados, hacen que el cuerpo recuerde lo que la mente olvidó por protección. Y ahora, en el silencio que sigue, quizá lo entiendas. Esta experiencia no fue sobre él, fue sobre lo que en ti tiene el poder de despertar. Las palabras que atraviesan a un hombre antes de herirlo lo liberan, y una mujer que entiende eso jamás será olvidada. Ella no pasa, ella permanece, como símbolo, como herida dulce, como presencia que altera los contornos de la ausencia. Y tú que has llegado hasta aquí, quizás ya hayas sentido ese poder. Quizás ya hayas visto en sus ojos el momento exacto en que él se perdió. No en ti, sino en sí mismo. Porque al tocar la psique de un hombre con verdad, lo que se provoca no es solo deseo, es transgresión emocional. Y si todo este viaje no se tratara de conquistar, sino de revelar, revelarse a una misma, sostener el propio poder sin pedir disculpas, mirar a los ojos del deseo sin retroceder. Tal vez la frase más prohibida de todas no sea la que le dices a él, sino la que finalmente te atreves a decirte a ti, la que transforma el juego,
la que cierra el ciclo de la espera, porque al final, lo que ata a un hombre no es lo que haces por él, es lo que haces desbordar dentro de él, y para eso no necesitas ser perfecta, solo necesitas ser real. Así que llévate esto contigo. Cada palabra que tocó, cada símbolo que emergió, cada emoción que latió, fueron semillas, sembradas en el suelo más fértil que existe, el de la consciencia. Tal vez hoy no lo entiendas todo, pero habrá un momento, en un gesto trivial, en un silencio cualquiera, en el que recordarás y entenderás, porque hay experiencias que no terminan cuando acaban, continúan, subterráneas, reorganizando todo lo que creías sobre el amor, el deseo y sobre quién eres cuando no estás intentando agradar. Si algo despertó en ti, no dejes que se disuelva en el olvido. Da un paso, hazte parte de este viaje que va más allá del video. Dale like, comenta, comparte con quien necesite recordar su propia fuerza. Y suscríbete, no solo para recibir más, sino para pertenecer a un espacio donde la verdad se siente, donde la palabra se vive, donde no estás sola. Porque, al final, de eso se trata, no de ser vista, sino de ser tocada, de ser recordada, de ser la frase que lo cambia todo.